Vamos a recordar un poco lo que vimos en quinto grado. En quinto grado aprendimos sobre el sistema reproductor femenino y el aparato reproductor masculino. Analizamos que en el aparato reproductor masculino, las células que producía a través de los testículos eran los espermatozoides y que en el aparato reproductor femenino, las células que producía a través de los ovarios eran los óvulos. Ahora bien, lo vamos a ubicar específicamente en este proceso de reproducción, al momento en que se une el óvulo y un espermatozoide para dar vida a un nuevo ser. El proceso de reproducción, mijos, es algo muy natural e importante para la vida humana, ya que sin este proceso de reproducción no se perpetuaría la especie humana y totalmente, pues así de simple, desaparecería el ser humano. Entonces, por ello es importante el proceso de reproducción. Dentro del proceso de la reproducción, hijos, lo primero que tenemos que entender es quiénes toman parte de este proceso. El espermatozoide y el óvulo, ¿ok? La célula sexual masculina, espermatozoide, y la célula sexual femenina, óvulo. Al momento en que se unen o se fusionan, el espermatozoide se fusiona con un óvulo, en ese momento se inicia el proceso de reproducción. Pero primero que nada vamos a entender que en el espermatozoide, que es la célula sexual masculina, hay cierta información que contiene y que va a aportar al momento en que se junten el óvulo y el espermatozoide. Y de igual forma, el óvulo también tiene información que aportar, tanto papá como mamá. ¿Ok? Bien, dentro del espermatozoide hay 23 pares, o dentro de este proceso hay 23 pares de cromosomas que van a transmitir la información que llevan sus genes. La diferencia principal va a ser que el espermatozoide tiene un cromosoma sexual masculino que es XY y el óvulo tiene un cromosoma sexual femenino que es XX. ¿Ok? La diferencia pues va a ser esa. Al final, al fecundar el óvulo, es decir, al momento en que el espermatozoide fusione o se fusione con el óvulo, queda solo un cromosoma, que es el X o que es el y que al unirse con el de la mujer va a dar XX si es niña y XY cuando es niño. ¿Ok? Al momento en que se fusiona el espermatozoide con el óvulo, empieza a viajar haciendo un recorrido a través de las trompas de falopio hasta llegar al útero o matriz. Fíjense qué importante es esos cromosomas que van a aportar papá o que van a aportar mamá. Y qué importante es la información que traen genéticamente en sus cromosomas. De esa información, mijos, depende de que nosotros seamos como somos, de que nos parezcamos a nuestro papá o bien a nuestra mamá, o bien que nos parezcamos a los dos, perdón. De ahí se determina, con base en esa información genética, de qué forma va a ser la nariz, cómo va a ser, chatita, más afinada, más alargada, cómo será el color del cabello, si será rizado, si será lacio, si será rubio, si será oscuro, ¿sí? Cómo será el color de nuestros ojos, etcétera, etcétera. Toda la información genética viene ahí. Y no solamente esa información viene, también nos puede aportar el carácter, si seremos alegres, enojones, las destrezas, las preferencias que tenemos hacia determinado deporte. Todo esto nos puede aportar la información genética que traen los cromosomas de papá y de mamá, o cromosoma masculino y cromosomas femeninos. ¿Ok? Entonces, al momento en que el espermatozoide pues ha fecundado al óvulo, ¿sí? Que se ha fusionado, le llamamos a partir de este momento fecundación. Y el proceso que sigue es irse
multiplicando. Al momento que se unió le llamamos cigoto o huevo. Ese pequeño huevecito es el que inicia el proceso de reproducción, el proceso de multiplicarse más y más y más y más. ¿Ok? En un principio es 1, luego 2, luego 4, luego 8 y así sucesivamente. Ese huevito que comienza a hacer su recorrido, ¿sí? Lo hace, primero que nada, como les dije hace un momento, recorriendo las trompas de falopio hasta llegar al útero o matriz. En el útero o matriz se implanta, mijos. Es decir, ahí se establece. Es entonces cuando en el útero o matriz se forma una pared que empieza a engrosarse, que está rica en vasos sanguíneos, mijos, para proteger a ese huevecito, a ese embrión que va a empezar a desarrollarse ahí. ¿Ok? Bien, va a seguir un proceso de desarrollo que vamos a ver un poquitito más adelante, cómo se va a ir formando hasta llegar hasta los 9 meses. Pero antes de todo, quiero explicarles que este huevecito que se implanta, desde un primer momento, en caso de que ese óvulo se divida en 2 partes y que de manera independiente se vaya desarrollando con 2 embriones, es lo que da origen, mijos, a los llamados mellizos o gemelos, que son bebés que nacen al mismo